Hola, ¿qué tal, parceros? Feliz lunes, espero que estén muy bien. Vamos a revisar en este video rápido cómo están abriendo la semana los mercados. Semana bien importante a nivel de fundamentales, entonces vamos a estar muy pendientes. Empezamos de una vez el análisis con Bitcoin que tenemos aquí en pantalla. Lo analicé durante el fin de semana, mucha volatilidad con lo que pasó con Tether, con lo que pasó entre Israel e Irán, y aún así Bitcoin se mantiene en la parte alta, testeando los máximos del mes y testeando nuevamente un rompimiento por encima de los $69,000. Ya habíamos comentado que cosas relevantes de esta zona no solamente es la confluencia de una zona de resistencias importantes, máximo mayor anterior, el máximo de julio, el borde del canal, el máximo histórico del 2021, sino que tenemos una acumulación de exposición de gama de los dealers en $70,000. Entonces lo que quisiéramos ver a inicios de esta semana sería un rompimiento por encima de $70,000, y reitero, lo que quisiéramos ver sería una extensión, buen volumen, que suba de 72 o incluso a marcar un nuevo máximo histórico antes de tener una corrección leve. Eso es lo que quisiéramos ver. ¿Qué no querríamos ver de un rompimiento en 70? Bueno, que perfore los 70, detone la exposición de gama o detone el squeeze hacia los market makers, pero veamos un ataque, un rechazo importante, que perfore 70 y veamos un rechazo inmediato a 68, 67. Eso sería perjudicial para las expectativas alcistas que tenemos durante la semana. Con esos dos escenarios vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Creo yo que la probabilidad es buena de ver ese rompimiento con potencial, pero vamos a estar pendientes a ese escenario que no nos sirve. En el caso de Ether, todavía se ve más debilitada que Bitcoin, no se ha podido posicionar por encima de las medias diarias, pero no tiene tan mala pinta. Mis opciones o el trade de opciones que les compartí la semana pasada está casi que al break even, a pesar de haber tenido mucha volatilidad durante el fin de semana. Nada muy relevante en cuanto a Ether, creo que va a seguir la dirección que tome Bitcoin. En cuanto a los índices en Estados Unidos, empezamos con el S&P 500, sigue dentro de lo que parece ser una cuña que podría estar marcando un tope en caso de que hagamos un rompimiento bajista durante la semana, pero para el día de hoy vamos a abrir con un ligero gap alcista, probablemente por esa desescalada de las tensiones en Medio Oriente. Aún así vamos a ver cómo abre y cuál es la intención de los operadores al inicio de la semana. Creo que zona clave para el ETF, el S&P 500, está por los 5.76, y para los futuros, de igual manera, la zona de la media 20 periodos es la que le marca como el soporte a esta cuña antes de que se rompa. Tenemos al Nasdaq, también va a abrir muy cerca de máximos del año. Vamos a ver si logra consolidarlos por encima de 500. El ETF tiene las puertas abiertas a ir a imprimir un nuevo máximo histórico, entonces vamos a ver qué pasa una vez lo haga en el transcurso de la semana. El Russell, o las empresas de menor capitalización, está abriendo mixto. No logró consolidarse la semana pasada por encima de la media de 20 periodos, pero sigue por encima de la media de 50. Zona clave que no podría perder serían los 2.16, hablando del ETF, y zona que lo pondría con mejor potencial por encima de los 2.21 para el día de hoy. China abre con un ligero gap alcista, pero no relevante. Zona de compra me parece en los 47, zona de venta en los 52, hablando del ETF MSCI. El oro sigue bien clavado en la parte de máximos históricos, no me interesa para compra todavía en este punto. Mis zonas de compra están marcadas en la media de 20 y la media de 50 diarias. En el caso de la plata, de igual manera, solo la media de 20 la tengo para considerar como zona de compra en el transcurso de esta semana. Hablando de los bonos, siguen subiendo los rendimientos de los bonos. Eso tiene presión bajista precisamente a los precios. Cuando suben los rendimientos, bajan los precios, y la subida de los rendimientos creo que puede revivir un trade que se dio, no sé si recuerdan, en marzo del 2023 con los bancos regionales. Bancos regionales están al parecer bien debilitados y podrían dar una oportunidad en caso de que sigamos viendo esta dinámica con los bonos o los rendimientos tratando de ir a buscar el 5%, hablando de bonos a 10 años o más por arriba. Pasamos al calendario económico, y en el calendario económico creo que solamente hay un evento para destacar, al menos en mi opinión como swing trader, y es el miércoles con el dato del PIB. El dato del PIB que se espera en el 3%. Cualquier dato por encima podría ser perjudicial para las expectativas de la Fed. Un dato menor al esperado podría ayudarles a esa decisión que tienen la otra semana. Como la decisión de la Fed es la otra semana, esta semana es periodo de blackout, es decir que ningún miembro de la Reserva Federal puede dar declaraciones en el público. Entonces creo que este va a ser el dato más importante. También tenemos la inflación PCE, que puede también ser un
dato a tener en cuenta el jueves, justo el 31 de octubre, con el cierre del mes. Entonces vamos a tener cierre de mes esta semana, esperando volatilidad previas a las elecciones, previas a decisión de la Fed. La volatilidad tenemos que estar preparados para ella, no solamente para esta semana, sino hasta el final de la semana siguiente probablemente. Entonces, bueno, esto en el caso del calendario macroeconómico. Y ya para terminar, vamos a ver cuáles son las empresas que reportan esta semana. Tenemos empresas bien importantes. Para el día de hoy podríamos destacar de pronto Ford, en el caso de las empresas de automóviles. Mañana tenemos PayPal, por ejemplo, BP, McDonald's, Pfizer, Visa, Reddit. Tenemos Alphabet, tenemos AMD y ya empiezan con las tecnológicas importantes. El miércoles tenemos a Eli Lilly, farmacéutica, que vende el famoso Ozempic, no sé si es el Ozempic o el Wegovy, esa droga para la diabetes que hace bajar de peso. Bueno, Eli Lilly, Caterpillar, Meta, Microsoft y Coinbase al cierre del miércoles. Robinhood, Roku, que también tiene buena volatilidad, Starbucks, que había tenido problemas hace algunos días en el mes. Tenemos el jueves a Uber, Pelotón, Amazon, Apple, Intel, que me interesa a mí muchísimo los resultados de Intel. Y ya el viernes, antes de la apertura, tenemos algunas energéticas, petroleras. Tenemos a Chevron y ExxonMobil de pronto para destacar, viendo el crudo cómo abre de debilitada la semana. Recordemos, el crudo abre la semana por debajo de los $70, probablemente con la intención de ir a buscar niveles más bajos durante la semana. 6% de caída el día de hoy y el siguiente soporte lo tiene por el lado de los $62. Entonces, parceros, mucho para hacer esta semana. Estas empresas tecnológicas o estas empresas que van a reportar esta semana las voy a analizar más a detalle ahora en directo cuando abra el mercado. Voy a hacer directo los lunes, los miércoles y los viernes esta semana, y los martes y los jueves los voy a dejar para videos más cortos. Espero que les haya gustado este repaso, esta previa antes de la apertura semanal. Cualquier comentario me lo dejan ahí más abajo. Muchísimas gracias y nos vemos más tarde en directo.